tal? Buenas noches. Pues un lunes más que tenemos la oportunidad de compartir contigo temas muy interesantes y siempre fundados en la palabra de Dios, que es lo que rige pues nuestra vida, y como dice la Escritura, es la lámpara a nuestros pies, es la lumbrera de nuestro camino, y por tanto todos estos temas que hemos podido recorrer a lo largo de estas sesiones anteriores pues nos van ayudando a armar el rompecabezas del proyecto de nuestra vida. Y queremos invitarte a hacernos comentarios, ¿verdad? Dentro de la misma sesión que estamos teniendo, vamos a tener abierto por ahí nuestro grupo de WhatsApp también para que nos puedan hacer comentarios y a través de las transmisiones. Y las sesiones anteriores te queremos invitar a que las puedas ver, porque resulta interesante que puedas tener la secuencia de lo que estamos platicando. 4 sesiones atrás hablamos de un tema muy interesante que dice: no estamos en la misma barca, pero sí en la misma tormenta. Y esto salió a colación precisamente porque pues todos estamos viviendo hoy un confinamiento a nivel mundial con el tema de esta pandemia, que ha venido a cambiar de una manera sorpresiva y radical pues nuestros planes, nuestra vida misma, los proyectos que teníamos. Y a pesar de que todos lo estamos viviendo, este tema de que no estamos en la misma barca, pero sí en la misma tormenta, donde de alguna manera la barca que cada uno estamos teniendo para transitar este periodo pues es totalmente diferente, ¿no? Para unos puede ser una casa de campo, una casa de descanso, un tiempo de trabajar desde casa. Para otros puede ser sumamente estresante porque han perdido sus empleos, porque tienen familiares enfermos. Hay tantas circunstancias y yo te invito a que lo puedas ir atrás en nuestras redes sociales y ver este tema, estos 4 temas anteriores que te van a dar pues mucha visión de lo que estamos platicando en estas sesiones. Después el siguiente fue decisiones con sabiduría, el segundo tema, que tenía que ver precisamente con el fundamento de la palabra de Dios, lo que nosotros queremos siempre, que nuestra vida esté fundada sobre suelo firme, sobre fundamento firme, y sobre eso poder hacer nuestro proyecto de vida. De toda esta estructura del desarrollo de estos 2 temas fue que surgió la tercera sesión. Y la tercera sesión tuvo que ver con esto que titulamos Tu Mejor Versión. Y en este proyecto de Tu Mejor Versión se desarrolló una fórmula, ¿verdad? Dentro de esa sesión tercera, y hablábamos que el proyecto de vida, te estoy haciendo un resumen muy rápido para que tú puedas tener los 4 temas anteriores y vayas sobre todo a verlos y puedas alcanzarnos en lo que estamos ahora, lo que vamos a desarrollar en esta noche. Entonces, en de Tu Mejor Versión, ahí precisamente en esta fórmula de cómo salir nosotros, cómo vamos a salir de este confinamiento, cómo vamos a salir de este tiempo de prueba, en que todo el planeta está teniendo una situación de adversidad, y de qué manera nosotros podemos salir desafiados, más fortalecidos. Y ahí fue cuando veíamos que el proyecto de vida nosotros lo tenemos que añadir conocimiento, prepararnos en aquello que nosotros estamos queriendo realizar, en esos objetivos, en esas metas, en esos sueños o propósitos, y a eso lo tenemos que fortalecer con la voluntad. Y ya que tenemos esta suma de estos 3 elementos, proyecto de vida más conocimiento más fuerza de voluntad, lo multiplicamos por la pasión. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, es cuando nosotros tenemos el desarrollo del cuarto tema, que fue ser intencionales. Y nosotros, al ser intencionales, precisamente lo que queremos es encaminar ese proyecto hacia lo que es la felicidad. Y esta fórmula, o esta definición más bien, tan simple, ¿no? Que es superar las heridas del pasado, estar bien conscientes en el presente, teniendo la capacidad de disfrutarlo y mirando con ilusión al futuro. Cuando nosotros logramos hacer una
esa intención, ¿verdad? Como fue en la sesión anterior que se llamó intencionales, ahí desarrollamos todo lo que tiene que ver y que nos detiene en un momento y que son aquellos elementos que nos hacen como una fuerza para poder alcanzar esa intención que tenemos hacia lograr nuestros objetivos. Y esas fueron nuestras 4 sesiones anteriores. Y el tema de hoy se llama resilientes, ¿verdad? Resilientes, envejecer o crecer. Y el proyecto de vida para cada una de nosotras puede ser diferente, ¿verdad? Puede abarcar áreas diferentes. Puede no solo tener la parte de tu empresa, de tu negocio o tus fuentes de ingresos, sino también tu familia, también tu rol de madre, de hija, de esposa, de hermana. También si eres un estudiante, qué carrera quieres alcanzar, si te quieres casar, si quieres tener hijos. Todo esto que conforma desarrollar alguna habilidad, algún don, algún talento, si quieres desarrollar más salud, ¿verdad? Si quieres aprender y desarrollar más hábitos saludables. O sea, el proyecto de vida es algo muy completo en todas las áreas que un ser humano se puede desarrollar, y ahí es donde todos estos capítulos que hemos ido como edificando, ¿no?, las piezas de un rompecabezas, este tema de ser resilientes cobra muchísimo sentido para poder poner un elemento más o una pieza más que nos ayuda a conformar el fin que tenemos, que es alcanzar una meta grande, ¿verdad? Una meta importante con objetivos pequeños y concretos. Entonces, resilientes, envejecer o crecer, es un tema muy interesante porque tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a situaciones adversas, a crisis, que nos llevan al límite de nuestras fuerzas, al límite quizás de dolor, al límite de la capacidad que nosotros pudiéramos creer que tenemos para resistir alguna situación traumática, y que en esos casos, cuando el ser humano se enfrenta a esas situaciones, es cuando realmente puede tener la habilidad de no solo superar esa adversidad, ese trauma o ese dolor, sino que también puede salir fortalecido, ¿verdad? No se trata solo de sobrevivir. Resiliente tiene que ver con salir fortalecido de esa situación. Y puede haber tantas situaciones, ¿no? Desde una enfermedad, una situación económica, perder un ser querido, ver el fracaso de un sueño largamente añorado, o esta situación de confinamiento que puede representar tantas cosas adversas y diferentes para cada uno de nosotros. Entonces, es un tema muy importante y que podemos aprender de él porque no se nace resiliente. Es una habilidad que se desarrolla, es una habilidad que se adquiere con la vida y que de alguna manera, hasta que nos vemos enfrentados a situaciones adversas, es como que nos vamos ejercitando y lo podemos ir desarrollando. Siempre tendremos 2 opciones ante la adversidad: detenernos, quedarnos ahí congelados, o trascenderlo y salir adelante y aún salir fortalecidos. Te voy a dar la definición tal cual de la Real Academia Española, que dice que es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ella. Pero en psicología le añaden todavía a ello no solo afrontar esas crisis, sino también salir fortalecidos. Y una persona resiliente es una persona que piensa que no tiene una vida dura, solo tiene momentos difíciles. Y el solo hecho de percibir la vida de esa manera no encaja toda su vida en una vida dura, difícil, sino que, bueno, reconoce que ha tenido momentos difíciles. Y esto solo así puede darte una perspectiva totalmente diferente de los conflictos y de las diferentes adversidades o situaciones en las que uno se puede encontrar, inclusive actualmente. Este término surgió hace ya muchísimos años y
lo acuña el creador de la teoría del apego. Y más adelante, Boris Cyrulkin, él es un psiquiatra, neurólogo, psicoanalista, y tiene un libro que fue un bestseller que se llama Los patitos feos. Este libro yo te lo recomiendo muchísimo porque habla precisamente de esta situación de sobreponerte a situaciones límite y de los recursos que podemos descubrir que tenemos dentro de nosotros mismos para salir adelante. Como te decía, no es una cualidad con la que nacemos, así que todos podemos desarrollarla y todos podemos sacar esto de dentro de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros ya sabemos que es una habilidad, que es una actitud, nosotros podemos saber que es algo de lo cual podemos echar mano. La Biblia, toda la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres resilientes que se enfrentaron a situaciones totalmente inesperadas, adversas, enfrentándose a ser ellos la minoría, ¿verdad? Y que toda la mayoría estuviera en contra. Hombres y mujeres que se atrevieron a creer en Dios, a creer en Jesús y tener en Él la paz que necesitaban para poder trascender esos momentos de adversidad. Y por eso siempre la Biblia es ese referente que tenemos para tomar el aliento, ¿no? La fuerza que necesitamos. Y hay una definición de éxito que dice que éxito es brincar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y realmente esto no suena nada atractivo si lo ponemos así. Éxito es saltar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, sin perder esa energía, ese ánimo, esa ilusión, ¿verdad? Que tenemos que tener siempre de que las cosas van a ser mejor, de que el día de mañana va a ser mejor. Y realmente en la palabra de Dios es donde nosotros encontramos estas verdades absolutas, ¿verdad? Hay gente que dice que no hay verdad absoluta. Claro que hay verdades absolutas que están escritas por quien fundó esta tierra y la fundó en principios, en fundamentos, en regulaciones, que cuando nosotros aprendemos a vivir con ellas, entonces es que podemos sacar todo el potencial que nos ha sido dado. Por eso la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y cuando nosotros tenemos esa convicción, sabemos que no sé qué te haya pasado hoy, no sé qué estés viviendo, qué estés de alguna manera lidiando, ¿verdad? ¿Qué tormenta específicamente o qué batalla específicamente estés pasando hoy? Pero lo que sí podemos estar seguros es que el día de mañana será mejor. Esa convicción que sabemos que mañana Dios tendrá una misericordia nueva que la va a develar para ti y para mí y que nos podemos acoger a ella confiadamente sabiendo que tendremos una nueva oportunidad, un partir de cero, un nuevo comienzo. Entonces, cuando nosotros podemos poner sobre eso nuestra vida, sabemos, como dice la Escritura, que estamos edificando sobre la roca, ¿verdad? No así quienes viven ignorando estos principios y dice la misma Escritura que están edificando sobre la arena. Por lo tanto, vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrán adversidades y entonces todo se disuelve, todo se destruye porque fue edificado sobre la arena y edificado también con elementos como la paja, como la madera, como el heno, que se destruyen ante el fuego de la prueba. Entonces, nosotros sabemos y queremos edificar bajo estos principios y desarrollar esa capacidad de ser resilientes porque queremos seguir creciendo, ¿verdad? Dice envejecer o crecer. Y es que el ser humano está creciendo todo el tiempo y no me refiero a crecer de estatura, me refiero a crecer de evolución, a crecer de conocimiento, a crecer de fuerza de voluntad, a crecer de amor, de capacidad de amor. Y vamos a hablar de 7 puntos muy importantes para poder desarrollar esa resiliencia. Yo creo que tú y yo y todos los que estamos, los seres humanos, siempre a la pregunta de ¿te gustaría ser más resiliente? ¿Te gustaría desarrollar más
habilidades para trascender las pruebas o las dificultades, yo creo que todos podríamos decir que sí, ¿verdad? No es que querramos las dificultades o las pruebas, sino que si van a venir, queremos estar preparados, queremos tener herramientas para poder transitar por ellas, porque a final de cuentas, solo los que nos podemos adaptar y nos podemos reinventar ante cada situación es que son las generaciones que sobreviven, ¿verdad? Y la resiliencia es una característica clave para el éxito. Y cuando decíamos que es brincar de fracaso en fracaso sin perder el ánimo, pues las personas que han alcanzado grandes éxitos, grandes logros, son quienes más pueden dar testimonio de que esta frase es verdad, que hay que fracasar muchas veces para poder alcanzar aquello que queremos. Hay que equivocarnos y aprender a levantarnos de cada caída para poder tomar, estar en pie con nuevas fuerzas. Y fíjate que a mí me parecía muy interesante la definición de Wikipedia, porque dice que es una capacidad, y aquí vuelve a reafirmar que es algo que podemos desarrollar. Es una capacidad de las personas para sobreponerse a periodos de dolor emocional. Y entonces, una persona se puede fortalecer, pero eso es una definición en la parte de las emociones. Pero fíjate qué interesante, en la parte física, dice que significa esto, o la definición en la parte física es la capacidad de un cuerpo, un objeto, de retornar a su forma original después de ser sometido a una gran presión sin deformarse ni romperse. Pareciera la capacidad de ser flexibles, ¿verdad? Te vuelvo a la definición. Es la capacidad de un cuerpo de retornar a la forma original después de haber estado sometido a una gran presión sin deformarse y sin romperse. Es un hecho, ¿verdad?, que todos hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida, momentos por los cuales hemos atravesado, quizás en nuestra niñez, quizás en nuestra adolescencia, en nuestra juventud o ahora mismo. Y el ser humano va teniendo huellas, ¿verdad?, de todas esas heridas emocionales que a final de cuentas son unos grandes obstáculos para alcanzar esos sueños, esas metas o ese proyecto de vida. Porque la intención de ser resiliente es volver a quedar como si no hubiera pasado nada, volver a quedar como si no hubiera sido herido, ¿verdad?, en nuestra alma, porque tenemos la capacidad de volver a sonreír, la capacidad de volver a creer en la gente, la capacidad de volver a amar, la capacidad de ilusionarnos. Sin embargo, hay muchas personas que ante estas situaciones de adversidad, de crisis, de tormentas, se amargan, se deprimen, ya no tienen esperanza y empiezan a vivir una vida, y son esas personas con las que de pronto se vuelve casi imposible convivir, se vuelve muy difícil coexistir, porque esas personas, como dice la Escritura, tienen una raíz de amargura, y esa raíz de amargura se extiende y contamina a todos los que viven con una persona que no ha podido desarrollar la resiliencia como una virtud, y de esa manera, vamos a decirlo así, lastima a su entorno. Entonces, son aquellos seres humanos que pareciera que su vida está en blanco y negro, ¿no? Nada los motiva, nada los ilusiona, nada los hace emprender ánimo, y eso pues es sumamente lamentable, porque como te decía, tenemos que edificar nuestra vida conforme a los principios que Dios tiene. Y Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros y misericordias nuevas cada mañana, una oportunidad nueva de un inicio totalmente nuevo cada mañana. Entonces, vamos a ver estos 7 pasos para poder desarrollar, incrementar nuestra capacidad de ser resilientes. Y yo siempre te invito a que tengas papel y lápiz para que sean como tus notas de este tiempo de nosotras, y ahora que la tecnología está de nuestro lado, pues dejamos ahí grabadas estas sesiones. Te decía las 4 anteriores al inicio de esta noche, te hacía un pequeño resumen de lo que hemos platicado, y que puedes ir ahí, puedes tomar tus notas, puedes ver aquellas cosas
que te brincan, que te hacen sentido y que te puedan ayudar a pasar este tiempo de confinamiento y a salir con una gran y mejor versión de cada una de nosotros. Entonces, ahí te va el primer elemento o paso para fortalecer nuestra capacidad de ser resilientes. Cambiemos nuestra mentalidad. Esto ya lo hemos comentado porque finalmente es uno también de los grandes deseos de Dios en Romanos 12:2, donde dice que Él desea que renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprender y comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Cuando nosotros podemos renovar la manera en que pensamos, ¿verdad? Es muy usual, al principio usaba esa frase, ¿no? Envejecer o crecer. Es muy usual ver la gente grande, la gente mayor, que dice, no, es que yo siempre lo he hecho de esta manera, es que yo siempre lo hago de esta forma, es que yo siempre lo pongo en este lugar. El envejecer a veces representa el no querer experimentar cosas nuevas, el no querer explorar nuevas formas, nuevas opciones. La gente joven es más moldeable, es más flexible, tiene más curiosidad por explorar y por probar. Entonces, tratemos de tomar este fundamento de Romanos 12:2, donde vemos que es Dios mismo el que quiere que renovemos nuestra manera de pensar. No sé cómo pienses hasta el día de hoy, no sé qué cosas tú puedas decir, es que yo estoy seguro que las cosas son así. Date la oportunidad de dejar que Dios te sorprenda, de dejar que Dios te lleve a lugares donde no has estado, a experiencias que no has tenido, a conocer personas que te puedan sorprender y que tú digas, wow, no pensé que todavía existieran personas así, y que puedas permitirte la oportunidad de descubrir que Dios tiene, como dice su escritura, pensamientos de bien y no de mal, para darnos exactamente el fin que nosotros esperamos. Entonces necesitamos renovar nuestro pensamiento y todo alrededor de cada pieza, de cada sesión que tenemos la oportunidad de estar contigo y de compartir la palabra de Dios, cada vez que ponemos una pieza, un elemento, estamos cada vez más cerca de la construcción de una mejor versión de cada uno de nosotros. Ahora, porque estamos específicamente en este tiempo de confinamiento, pero esto va a pasar y también lo hemos hablado en las sesiones anteriores. ¿Por qué sabemos que va a pasar? Porque si no es bueno, no es perfecto y no es agradable, no es la voluntad de Dios y por lo tanto podemos estar 100% seguros que es algo pasajero. El segundo paso para nosotros fortalecer nuestra capacidad de ser resilientes es cambiar nuestra manera de hablar. La Biblia nos deja claros que si nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, de controlar nuestra lengua, tenemos la capacidad de controlarnos completamente. Nos pone el ejemplo en Santiago 3:4 de el pequeño timón de un barco, ¿verdad? En proporción, lo pequeño que es un timón del cual o con el cual se puede gobernar una gran nave que pasa por grandes vientos, tormentas y demás y se le lleva al lugar a donde se quiere. Está aquí Dios haciéndonos un ejemplo muy elocuente de hacernos ver del tamaño que puede ser un timón comparado con la inmensidad de un gigantesco barco que atraviesa los océanos, cargado de peso, de fuerza, y que sin embargo ese pequeño timón lo puede dirigir hacia donde sea lo más correcto, hacia el objetivo. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de hablar, cuando nosotros logramos controlar nuestra lengua, entonces nosotros estamos tomando gobierno, ¿verdad? Ya en otras sesiones anteriores de las que hemos tenido, hablábamos del don y de la autoridad y por lo tanto responsabilidad que nos ha sido dada de gobernar nuestra vida, de gobernar nuestro cuerpo. Y dice Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Dios siempre nos está diciendo, aquí está tu maldición, la bendición y la maldición. Escoge la bendición, te dice Dios. Siempre nos está haciendo esta sugerencia, ¿verdad? Y dejándonos en el libre albedrío de que decidamos y tomemos esa decisión. Y nos dice aquí en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuán grande
poder se desata cuando nosotros la usamos, ¿verdad? Un poder, una fuerza para bien o para mal. Nosotros en sí no podemos dominar, gobernar todos los pensamientos que nos vienen a nuestra mente por diferentes circunstancias y motivos, casi de manera automática. Pero lo que sí podemos hacer es quitarlo, hacerlo a un lado, poniendo un pensamiento que tiene que ver con una promesa de parte de la palabra de Dios y declarándola, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de hablar, muchas de las cosas quizás malas que hemos vivido tienen que ver quizás hasta con declaraciones que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Y de esa manera se desata, conforme dice la Escritura, la rueda de la creación. Entonces, necesitamos aprender a controlar nuestra manera de hablar y hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tengas una cita bíblica para fortalecerte con ella, ¿verdad? Los hombres y los grandes hombres y mujeres que tuvieron adversidades en la Biblia y que desarrollaron la resiliencia y que salieron adelante y no solo trascendieron su adversidad, sino que además salieron mucho, mucho más bendecidos, fortalecidos, enriquecidos y transformados, pues hay ahí en la Biblia muchísimos ejemplos, desde Job, desde Esther, desde Daniel, desde Josué, desde Ruth, desde Noemí, desde Pablo, ¿verdad? Todos estos personajes, porque la Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron por circunstancias como tú y como yo, pero que tomaron un estandarte para poder transitarlo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy segura que en sus momentos de más debilidad, en sus noches más oscuras, en sus momentos más difíciles, Pablo tenía este estandarte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa manera él pudo salir adelante porque controlaba su mente, imponía los pensamientos, como dice la Escritura, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. O sea que llevamos nuestra mente cautiva a obedecer la palabra y desatamos con nuestra lengua las verdades y las promesas que son tan ciertas que dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, no sin antes su palabra se cumpla absolutamente toda, ni siquiera una coma quedará sin cumplirse. Entonces nosotros sabemos que tenemos esperanza, ¿verdad? Y paso número 3 es desarrollar la paciencia. Y esto es algo que al ser humano, esto tampoco está en nuestra naturaleza, tampoco nacemos con paciencia. Al contrario, es una virtud también que tenemos que desarrollar y que tenemos que ejercitar y que Dios se encarga de que las circunstancias nos ayuden a desarrollarla, porque detrás de desarrollar la paciencia hay grandes recompensas. Es muy claro en Hebreos 6:12 que dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron sus promesas. ¿Qué promesas tienes tú en el tintero? ¿Qué promesas tienes ahí bajo la almohada, en tus sueños, en tus reflexiones? ¿Qué cosas hay en tu corazón de lo más profundo que solo quizás tú y Dios conocen? Pues cobra ánimo, cobra fuerza, porque todos esos sueños los podemos alcanzar cuando nosotros sabemos que con fe y con paciencia se heredan las promesas. No hay cosas importantes en la vida que tengan, que sean satisfacciones instantáneas, ¿verdad? Que sean gratificaciones inmediatas. No hay cosas importantes de valor como una familia, como el ser padres, como un matrimonio, como una empresa, como una carrera universitaria, que se hagan así, instantáneamente, ¿no? De ayer para hoy, pues imposible. Son cosas que se logran, ¿no? Las grandes cosas se logran a través de tener la fuerza de voluntad para adquirir el conocimiento que se requiere y para poder mantenernos en ello a pesar de que los vientos sean contrarios. Muchas personas, y eso es muy lamentable, muchas personas muy cerca de alcanzar aquello que desean se dan por vencido.
Y por eso la palabra dice que uno siembra, otro riega y otro cosecha. Y eso tiene que ver muchas veces con eso, que hay personas que han estado labrando, que han estado buscando, que han estado trabajando, que han estado esperando por algo, pero no alcanzan a resistir el tiempo suficiente y se dan por vencidos antes de tiempo, y por eso dejan paradas las cosas que otros llegan y que de pronto toman, porque han tenido más ilusión, más esperanza. Por eso la Escritura dice que hasta el día de hoy, ¿verdad? Perseveran y subsisten la fe, la esperanza y el amor. Eso existirán hasta el último día que la tierra exista. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que tomarnos y desarrollar paciencia. Entonces, cambiar nuestra mentalidad, el número 1, de esos 7 puntos que estamos hablando para aumentar nuestra resiliencia, cambiar nuestra mentalidad, el número 1, el número 2, cambiar nuestra forma de hablar, el número 3, desarrollar paciencia, el número 4, ejercitar autodisciplina. Sin autodisciplina es imposible tener resiliencia, porque nosotros cuando tenemos autodisciplina, tenemos autogobierno, y entonces no dependemos de circunstancias externas para hacer lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos un proyecto, un objetivo, una meta, es fácil mantenernos ahí al inicio de la carrera, ¿no? Es fácil arrancar súper motivados y cumplir todos los propósitos y arrancar con ello, pero no es así cuando empieza a pasar el tiempo y aquello no llega o no se concreta, o cuando requerimos seguir haciendo aunque no lo sentimos, ¿verdad? Hay muchos momentos de la vida en que nosotros no podemos depender de nuestras emociones, tenemos que depender de nuestro autogobierno y de nuestra autodisciplina para seguir ahí, ¿verdad? Dicen por ahí que el diccionario es el único lugar en donde la palabra éxito está antes que trabajo. Es prácticamente imposible en la vida real, en la realidad, que se logren cosas importantes sin tener autodisciplina. Por eso es tan importante en este tiempo que tenemos a los niños en casa, poderlos ayudar a desarrollar esta virtud que es la capacidad de tener autogobierno y no dejarlos hacer solo las cosas cuando tienen ganas o cuando quieren, porque los adultos que ya hemos caminado algo en la vida sabemos que hay muchos momentos en que requeríamos hacer cosas aunque no querramos o no tengamos ganas, si queremos realmente hacer algo importante y hacer sobre todo algo por nosotros y por los demás. El punto número 5, ¿verdad? El siguiente elemento es que adquiramos un estilo de vida perdonador, que podamos realmente ejercitarnos en ser personas que perdonan y que empecemos por perdonarnos a nosotros mismos por tantas quizás caídas, errores, fracasos o desilusiones, porque luego hay personas que son muy duras consigo mismas y eso es muy peligroso porque pueden ubicarlos en la culpa. Y ahí es una estación donde finalmente es un hoyo sin salida, donde la persona no va a contar con los recursos necesarios para salir adelante. Entonces, el liberarnos de los sentimientos negativos hacia nosotros mismos, hacia otros, aquí es muy importante poder ser autoobservador. ¿Qué me digo? ¿Qué es lo que estoy pensando? La depresión no es algo en lo que de pronto aparece en nuestra vida. La depresión es algo que se va construyendo y que empieza con desánimo, con tristeza, con desilusión y que se va acrecentando como una bola de nieve. Entonces, nosotros debemos de observarnos, o sea, ¿qué es lo que me estoy diciendo? ¿Cuál es la historia que me estoy contando? ¿Cuál es ese diálogo interno que tengo? Y necesitamos aprender a perdonarnos. Al observarnos, buscar que esos patrones de pensamiento que nos llevan a culpa, podamos ser libres de ello, y la palabra está llena de poder para podernos perdonar, porque es muy claro Marcos 11:25, que si nosotros tenemos que perdonarnos, perdonar a los demás para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Entonces,
Esta tiene que ser un estilo de vida para olvidar todo lo negativo, para dejarlo atrás, para tomar ejemplo de nuestro Padre Celestial, que dice que por amor a sí mismo, todos y cada uno de nuestros pecados, Él los arroja al fondo del mar. O sea, no tiene Él más memoria de aquellos pecados que tú y yo fuimos esta mañana, el día de ayer, a confesar, a vaciar y a soltar. Si tú quieres hablar con Dios de eso nuevamente, Él te dice, no sé de qué me estás hablando, eso ya está borrado, eso ya está en el fondo del mar, pasemos al siguiente capítulo. Como Él dice, vete y no peques más, ¿verdad? O sea, asunto terminado. Entonces, el ser humano es muy... Hay una frase que a mí siempre me impactó cuando la escuché por primera vez, que algunas personas son como la mordida que no suelta, ¿verdad? O sea, una vez que tienen una situación, ahí están agarrados, entrampados en ella y no terminan o de perdonarse a sí mismos o de perdonar a otros. Y la Biblia está basada y fundada en el perdón. Y el Padre Nuestro nos lo ejemplifica inigualablemente bien. Tenemos que perdonar para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, es uno de los grandes ejes centrales de una vida fructífera, de una vida lograda. Entonces, el punto número 6 es que busquemos buenos mentores, ¿verdad? No sé cuál sea tu caso, si la gente es muy afortunada cuando tiene por mentores a sus padres, ¿verdad? Que el hogar en el que nació, que la familia de origen en la que estuvo, en la que se desarrolló, estuvo llena de referentes, ¿verdad? Con los cuales tomar ejemplo y tomar dirección. Cuando no es así, ¿verdad? Cuando en tu hogar no hay esos elementos, ya crecemos, somos adultos, pues hay muchísimos libros, hay personas, hay que buscarlas, ¿verdad? Que sean ese mentor que nos guía y que nos ayuda porque creemos que tiene un ejemplo que nos puede permear, que nos puede allanar el camino cuando nosotros buscamos a alguien que nos pueda ayudar a tomar esa dirección. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que juntarnos con la gente a la cual nos queremos parecer. O sea, hoy más que nunca, ¿verdad? Nuestro tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Hay que tomar conciencia de que ese tiempo que tenemos, esta vida, estas fuerzas, esta salud, tiene que estar bien aprovechada. Y una de las mejores maneras de aprovecharla es con quién me reúno, con quién convivo, qué conversaciones tengo, a quiénes estoy escuchando, de qué me estoy llenando, ¿verdad? Series, novelas, noticias, chismes, murmuraciones, críticas. O sea, me estoy juntando con personas que me llevan o me invitan a tener conversaciones huecas, conversaciones que no me edifican, pues definitivamente no estamos por buen camino, porque como lo hemos dicho en las sesiones anteriores, todos tenemos 24 horas, pero no todos las aprovechamos de la misma manera. Entonces, es muy importante que nosotros podemos sacarle todo el provecho a cada instante de nuestro día y por ello es tan importante con quiénes nos relacionamos, qué conversaciones tenemos. Y claro, nosotros como adultos, los que somos padres, los esposos, tienen la responsabilidad de ver cuáles son las conversaciones que hay en mi casa, con quiénes pasan tiempos mis hijos, mis familiares, que están bajo nuestra casa, porque todo eso, de una manera u otra, afecta el rumbo del proyecto de vida que estamos queriendo construir. Y el último punto es que tu fe crezca. Este otro ingrediente que han tenido estos 7 elementos que hemos mencionado, las personas resilientes, en los ejemplos que te he marcado de la Biblia, y también los puedes encontrar en otros escenarios, son características que tienen o han desarrollado estos hombres y mujeres y que los han hecho llegar al límite del dolor, de adversidad, del punto de presión
de presión sobre sus vidas, y como ponía la definición en lo físico, es esa capacidad de volver a su forma original sin haberse deformado y sin haberse roto. Y ese es el corazón de cada uno de nosotros. O sea, hasta donde nuestro corazón se sigue manteniendo puro, limpio, sano, a pesar de las traiciones, a pesar de las murmuraciones, a pesar de las desilusiones, a pesar de las cosas que no hemos alcanzado o a pesar de la circunstancia que hoy estés viviendo. ¿Hasta qué punto tu corazón no lo hemos defendido, verdad? Porque como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se contamine, se endurezca, se ensucie y dejamos que entre esa raíz de amargura, entonces la visión se nubla, las virtudes dejan de crecer, el proyecto de vida se estanca, se detiene o se derrumba, y entonces es más difícil salir adelante, no imposible, porque siempre hay la posibilidad de levantarnos y tener un nuevo comienzo. Dios así lo ha hecho y declarado para nuestra tierra, y cada mañana tenemos la oportunidad de salir adelante. Por eso, crecer en nuestra fe, esa fe que es capaz de mover montañas, esa fe que es capaz de, cuando la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tenemos que tener aquí esa certeza y esa convicción de que aunque tú y yo hoy no estemos viendo esos planes, esos sueños, esos anhelos que teníamos antes de entrar a esta contingencia, hay en el aire, ¿verdad? Cuando uno sale por los víveres a la calle a comprar los abastecimientos del hogar, sabes que hay un aire de desilusión, de desánimo, de dudas, de preguntas de la gente: ¿hasta cuándo esto se va a terminar? ¿Cuánto más falta? El saber que hay personas que han perdido a sus seres queridos, que quizás están ahora mismo enfermos, o que ya traían adversidades sumamente difíciles antes de llegar a este confinamiento, es saber que todo esto va a pasar. Y cuando nosotros tomamos la decisión de ejercitar nuestra fe en Dios, por supuesto, nuestra fe en su palabra, porque no es lo mismo creer solamente que Dios existe. La Biblia también es muy clara. Dice la Escritura: crees en Dios, haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. La diferencia entre los demonios y nosotros no es que sepamos si Dios existe o no existe. Ambos lo sabemos. La diferencia es que nosotros queremos obedecer la palabra de Dios y queremos vivir bajo sus principios. Y aunque fallemos o fallamos todos los días la sangre del Cordero es para nosotros viva, ¿verdad? Es real y nos cubre, ¿verdad? Dice que el amor cubre multitud de pecados. Y por lo tanto vivir conforme el Salmo 91, ¿verdad? Al abrigo del Altísimo, al amparo del Omnipotente. Vivir de esa manera cada día sabiendo que fallamos, que nos equivocamos, pero que corremos al Padre, que pedimos perdón, que soltamos perdón a los que nos ofenden, sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos, olvidar todas las cosas malas que hemos hecho, todas las caídas, todas las veces que no nos hemos levantado, todos los días y quizás años que hemos desperdiciado, y Él nos da una misericordia nueva cada mañana. Así que yo te invito a que sigas con nosotros lunes tras lunes, que te unas a nuestro grupo de WhatsApp, donde cada día te estamos compartiendo citas bíblicas y mensajes de fe, de esperanza y de amor, para estar fortalecidos, para ejercitarnos nuestra resiliencia, para saber que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y que estamos en sus planes, tú y yo.
Así que sigamos viviendo bajo estos fundamentos, bajo estos principios, que vienen cosas sensacionales para todos aquellos que podemos creer, ¿verdad? Que Dios tiene siempre esa esperanza y esos pensamientos puestos ahí, ¿verdad? En el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Así que te bendecimos. Escríbenos, mándanos tus comentarios, te mandaremos el link para que te sumes al grupo de WhatsApp y podamos ahí estar al pendiente de ti, poderte servir si tienes alguna duda. Ahí tendrás mi número y con todo gusto te vamos a poder acompañar en esto que es tu mejor versión, tu proyecto de tu mejor versión. Que Dios te bendiga y que pases linda noche.